Bien, jóvenes, continuamos. Bien, les indicaba de que en el principio de Arquímedes lo que hay que analizar más que todo es el empuje del líquido, ¿no? Sobre un objeto sumergido en ese líquido. Bueno, acá les decía, tenemos un envase con un cilindro dentro de ella y lo que nos interesa acá son las fuerzas que actúan, ¿no? En la parte superior actuará una fuerza, presión por área, y en la parte inferior actúa presión, pero más sumando densidad, gravedad, altura, también multiplicado por el área, obviamente, para que sea presión, ¿no? Ahora, la fuerza de empuje, ¿cómo se determina? Fíjense. Como la fuerza de empuje es aquel vector que está con un sentido ascendente hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esta fuerza de empuje va a ser igual a este vector, presión más densidad, gravedad, altura multiplicada por el área, y menos esta otra presión por área, o sea, la fuerza que se ejerce en la parte superior. Como ustedes notarán, este vector está apuntando en sentido contrario, entonces, obviamente, colocamos con decima menos. Ahora, vamos desarrollando esta relación, digamos así, ¿no es cierto? Donde desarrollando este paréntesis vamos a tener presión por área, y luego vamos a tener densidad, gravedad, altura también multiplicado por área, y menos presión por área. Y acá fácilmente notamos de que presión por área con menos presión por área se va a simplificar. Y solamente nos queda densidad, gravedad, altura y área, ¿no es cierto? Pero también notamos de que altura por área, es decir, yo sé, esta altura de este cilindro multiplicado por toda esta área, ¿no es cierto? Obviamente es el volumen, ¿no es cierto? Entonces, toda esta parte de acá, fíjense, directamente llega a ser el volumen. Por lo tanto, la fuerza de empuje va a estar definida como densidad, gravedad, multiplicada por el volumen, ¿no? En este caso, por el volumen del fluido desalojado, aplicando el principio de Arquímedes. Ahora, ¿qué pasa en un cuerpo sumergido parcialmente? Porque no está totalmente dentro del líquido. Acá hay una parte sobresalida, ¿verdad? Entonces dibujamos este cuerpo de esta forma, ¿no es cierto? Donde la densidad del líquido vamos a tomar en cuenta como Rho nada más. Acá Rho sub C va a ser la densidad del cuerpo. B sub C va a ser el volumen de todo el cuerpo en sí. Y B sub S va a ser la parte del volumen sumergido sobre este líquido. Es decir, toda esta parte de acá es el B sub S más bien. ¿Sí? El volumen sumergido. Ahora, tomando en cuenta vectores, fíjense, en este caso está actuando una fuerza de empuje verticalmente hacia arriba, pero también, sin embargo, está actuando el peso del cuerpo hacia abajo. Entonces, como el sistema está en equilibrio, fácilmente podemos igualar fuerza de empuje igual al peso del cuerpo, o sea, al V1. ¿No es cierto? Ahora, la fuerza de empuje va a ser igual a ¿qué? A densidad, gravedad, volumen. Acá está. Sabemos de estas relaciones, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la fuerza de empuje va a ser igual a densidad, gravedad, multiplicado por el volumen sumergido. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual al peso del cuerpo. Y el peso del cuerpo va a ser igual a densidad del cuerpo, de todo este cuerpo en sí, también gravedad, y multiplicado por el volumen de todo el cuerpo. Entonces, por lo tanto, se aplica esta relación en casos donde un cuerpo esté sumergido parcialmente. ¿Sí? A ver, vamos a ir aclarando nuestros conceptos con algunos ejemplos. Acá tenemos este ejemplo precisamente, donde acá les indico una pieza de aluminio, ¿no? La pieza de aluminio es este bloque, iremos tomando en cuenta, donde está en dos situaciones. Una situación es de que está solamente acá colgado el bloque, pero acá fíjense bien, este mismo bloque vamos a ahora sumergir dentro de un líquido. Pues imagínense, acá tenemos solamente el bloque, ¿no? Traemos un envase y directamente colocamos acá el envase con líquido y el cuerpo o el bloque está ya sumergido en el líquido. A ver, con los siguientes datos. Vamos a indicar los siguientes datos para poder desarrollar
este ejemplo. ¿Sí? A ver, entonces acá indicamos datos. Dentro de estos datos, vamos a tomar en cuenta la masa del bloque. Para facilitar los cálculos, vamos a asumir que sea de 1 kilogramo de masa, ¿no? Además, la densidad del aluminio, fácilmente ustedes pueden hallar en tabla periódica, la densidad del aluminio en este caso es 2.700 kilogramos, 2.700 kilogramos sobre el metro cúbico, ¿no? Ahora, en la tabla periódica seguramente va a aparecer como 2,7 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Y llevado a kilogramos sobre metro cúbico da esta cantidad. Perdón. Además, sabemos que la densidad del agua, no está por demás escribir, ¿no es cierto? La densidad del agua es 1000, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. O también la cual es equivalente a 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Hablando de la densidad del agua. Ahora bien, la pregunta va planteada de la siguiente forma, donde decimos, calcular la tensión en la cuerda, calcular, indicaremos la tensión, calcular la tensión en la cuerda, diremos la tensión en la cuerda antes y después de sumergir, la pieza, ¿no? O el bloque, como ustedes quieran. Es decir, fíjense, en este caso, ¿no es cierto? Nos pide que calculemos la tensión en esta posición, cuando todavía no está sumergido en el líquido. Y también nos pide que calculemos esta otra tensión en la cuerda, que llamaremos tensión 1, pero cuando ya está sumergido en este líquido. En este caso vamos a asumir que es el elemento agua. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo vamos analizando este problema? A ver, diremos, antes de sumergir, ¿no? Indicamos antes de sumergir. ¿Qué pasa antes de sumergir? Si realizamos un diagrama de cuerpo libre de nuestro bloque, acá donde la masa es M, ¿no es cierto? Notamos que verticalmente hacia abajo va a estar actuando su propio peso, masa, gravedad, ¿sí? Y verticalmente hacia arriba está actuando la tensión en la cuerda. Es como el sistema está en equilibrio, acá ya directamente, ¿no es cierto? La tensión va a ser igual al peso, masa, gravedad. Por lo tanto, esta tensión va a ser igual a que la masa acá, según los datos, nos indica que es 1 kilogramo, y gravedad vamos a tomar en cuenta 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, realizando esta operación, bueno, que no hay necesidad de calculadora, ¿no? 9,8 por 1 directamente va a ser 9,8. ¿Pero en qué unidades? Sabemos que la relación de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es el newton, ¿no? O sea que la tensión que se tiene en este instante, en esta posición, en la cuerda, es de 9,8 newtons. ¿Perdón? Ahora bien, lo que pasa cuando este bloque ya está sumergido en un líquido. A ver, entonces decimos, cuando está sumergido, cuando está, indicamos sumergido, ¿no? Entonces, cuando está sumergido, fíjense, nuevamente voy a realizar un diagrama de cuerpo libre. Acá está el bloque o la pieza, como ustedes quieran. ¿Y qué pues están actuando en esta posición? Fíjense. Está actuando
para empezar, una tensión T1, acá en la cuerda, ¿verdad? Pero también está actuando en este caso una fuerza de empuje debido al líquido hacia arriba, ¿no es cierto? Acá está actuando una fuerza de empuje, ¿no? Pero también a la vez, fíjense, está actuando el peso del objeto, mg, hacia abajo. ¿Sí? Ahora, si el sistema está en equilibrio, ¿verdad? Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, por principios de estática, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ecuación que vamos a armar? Fíjense, tensión 1, vector hacia arriba, más la fuerza de empuje, también es otro vector hacia arriba, ¿no es cierto? Y menos el peso hacia abajo, o sea, menos el mg. Como no hay más fuerzas que están actuando, esto es igual a 0. Siguiendo esta definición. Ahora, de acá lo que nos interesa es despejar la tensión 1. ¿No es cierto? Esta tensión 1 que es igual. Despejando tensión 1 va a ser igual a masa gravedad menos la fuerza de empuje. Esa va a ser la fórmula para calcular esa tensión, ¿no? Llamaremos ecuación 1. ¿No es cierto? Pero ahora a la vez, ¿a qué es igual la fuerza de empuje? ¿No? Pero indicamos acá la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje, ¿a qué es igual? En las definiciones que hemos tomado en cuenta, ¿no es cierto? Va a ser igual en este caso a la densidad del líquido, ¿verdad? Multiplicado por la gravedad, ¿no es cierto? Y multiplicado por el volumen del líquido desalojado, en este caso del agua. ¿Sí? Llamaré ecuación 2. ¿De acuerdo? Ahora, además decimos, fíjense, además, pero ¿a qué es igual, fíjense, este volumen desalojado de agua o del líquido? ¿No? Este volumen que está siendo desalojado, fíjense, del líquido, también va a ser igual en este caso al volumen del mismo cuerpo. O sea, me refiero en este caso al volumen del aluminio. ¿De acuerdo? Ahora, este volumen del aluminio ya se puede calcular. Para ello tenemos los datos. ¿No es cierto? Volumen del aluminio decimos. Entonces, acá decimos, por lo tanto, indicaremos B. Vamos a tomar en cuenta una ecuación también bastante conocida, ¿no es cierto? De que la densidad del aluminio es igual a ¿qué? Es igual a la masa, precisamente a la masa del aluminio, ¿no es cierto? Y dividido entre el volumen del aluminio. ¿Sí? Entonces, de esta relación, fíjense, ya podemos despejar el volumen del aluminio. Entonces, a ver, por lo tanto, decimos, ¿no es cierto? O entonces, con ustedes quedan, vamos a despejar el volumen del aluminio. Y este volumen del aluminio va a ser igual a la masa, precisamente esta pieza, dividida entre la densidad del aluminio. Entonces, por lo tanto, reemplazando datos, el volumen del aluminio va a ser igual ¿a qué? A la masa. Pero la masa del aluminio nos indica que es 1 kilogramo, ¿no es cierto? Dividido entre la densidad del aluminio. Y esa densidad, acá está en los datos, nos indica que es 2.700 kilogramos sobre el metro cúbico. Por lo tanto, realizando operaciones, acá ustedes notarán que haciendo extremos y medios, se va a simplificar kilogramo con kilogramo. Y este resultado nos va a dar el metro cúbico. ¿Sí? Pero ustedes también pueden realizar esta operación. Yo obtengo, no sé si ustedes también, 3,7 por 10 elevado a la menos 4.
hablando de, en unidades más bien, de metro cúbico. Entonces, por lo tanto, ya va a ser posible despejar en la, vamos a empezar en la ecuación 2, ¿no es cierto? A ver, decimos entonces, fíjense, una vez obtenido este resultado, decimos en 2, ¿no? Es decir, puedes empezar en esta formulita, ¿no es cierto? Entonces la fuerza de empuje va a ser igual a qué? A la densidad del agua. La densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. ¿De acuerdo? Estamos aquí, ¿no? Gravedad, vamos a utilizar 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y el volumen del agua, que a la vez es igual al volumen del aluminio, ¿no es cierto? Estamos hablando de 3.7 por 10 elevado a la menos 4 metro cúbico. Bueno, esto en unidades de metro cúbico. ¿Verdad? Y por lo tanto, esta fuerza de empuje, realizando operaciones, fíjense, nos va a dar otra vez en newtons. Analizando unidades, directamente da en newtons. Ustedes también pueden hacer esta operación. Y yo obtengo 3.63 newtons. Esa es la fuerza de empuje. Entonces, por lo tanto, conociendo este resultado, volvemos a la ecuación 1. Es decir, fíjense a esta ecuación. ¿No es cierto? Entonces, ¿de dónde? Fíjense, queremos calcular la tensión 1. Es decir, cuando ya está sumergido en el líquido, ¿verdad? Entonces, tensión 1, reemplazando directamente va a ser igual a masa gravedad. Pero masa sabemos que es 1 kilogramo. Gravedad es 9,8, ¿no es cierto? Por metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Menos la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje ya la tenemos calculada y es 3,63 newtons. ¿Verdad? Acá también nos va a dar newtons, ¿no ven? ¿Sí? 9,8 por 1 es 9,8 nada más. Y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton, ¿no? Entonces acá la operación sería 9,8 newtons menos 3,63 newtons. ¿No es cierto? Perdón, estoy usando acá. Menos, les decía, 3,63 newtons. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado final? Simplemente va a ser la diferencia, ¿no? Es decir, lo que les decía, acá vamos a tener 9,8 newtons menos el 3,63 newtons, ¿no? De esta manera, bueno, vamos a llegar a un resultado que ya pueden hacer esta diferencia, ¿no es cierto? Y el resultado directamente es 6,17 newtons. Pues como ustedes notarán, cuando ya está en un líquido, ¿sí? ¿No es cierto? Va a disminuir la tensión en la cuerda, ¿sí? Precisamente debido al empuje del líquido. Entonces, perdón. Bien, a ver, veamos este ejemplo más. En esta parte del principio de Arquímedes. A ver, planteamos la siguiente cosa. Decimos, un corcho cúbico, un corcho, indicaremos cúbico, diremos, de arista, diremos 10 centímetros. ¿Sí? Y densidad. Y densidad indicamos 0,4 gramos sobre centímetro cúbico. Esta vez estamos expresando en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. ¿No es cierto?
flota sobre el agua. Flota, indicamos, sobre el agua. Enseguida vamos a dibujar la figura sobre el agua. Bien, la pregunta es, abro signo de interrogación. ¿Sí? ¿Qué altura? ¿Qué altura? Decimos del bloque. ¿Qué altura? Del bloque queda por encima. Queda por encima de la superficie. Queda por encima de la superficie del líquido. Queda por encima de la superficie, indicaremos del líquido, o sea, del agua en este caso, ¿no? Por encima de la superficie del líquido. Es la pregunta. A ver, para ir entendiendo, voy a realizar el dibujo en este problema, donde, bueno, dibujando simplemente desde un costado, ¿no? Este es el coche cúbico en realidad. Bueno, se presentaba de esa manera. Algo así. ¿No es cierto? Y vamos a tomar en cuenta de que el nivel del líquido está en esta parte, ¿no? Pues así más o menos. ¿No es cierto? Bueno, entonces este líquido, tal como nos indica, es del agua, ¿no? Densidad del agua. ¿Sí? Y acá tenemos una parte sumergida, ¿no? Y la parte sumergida, porque está dentro del líquido. Ahora, por otro lado, fíjense, vamos a tomar en cuenta altura H. ¿Sí? Por el lado más bien de este coche cúbico. ¿No es cierto? Llamamos altura H. Ahora, lo que nos pide hallar, en este caso, es la altura, ¿no? Nos dice qué altura del bloque queda por encima de la superficie, en este caso del líquido. ¿No es cierto? Nuestras palabras nos pide que calculemos esta altura. Llamaré altura Y. ¿Qué parte estará sobresalida? Por encima de la superficie del líquido. Esa es la pregunta. Además, tomando en cuenta de que acá se tiene la densidad del corcho. Eso se ve. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos analizando este ejemplo? Fíjense, acá vamos a aplicar nuevamente el principio de Arquímedes, diremos en este caso por Arquímedes. ¿Sí? Ahora, como está en reposo, ¿no es cierto? Acá va a actuar las siguientes fuerzas, ¿verdad? Por un lado, va a actuar su propio peso, en este caso llamaremos el peso del coche cúbico, pero también, sin embargo, verticalmente hacia arriba va a actuar la fuerza de empuje, ¿no? Va a actuar verticalmente hacia arriba precisamente la fuerza de empuje. Ahora, aplicando el principio de Arquímedes, vamos a considerar el peso y la fuerza de empuje, ¿verdad? Entonces decimos de que por Arquímedes la fuerza de empuje va a ser igual al peso del objeto, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera definimos la fuerza de empuje? Fíjense, este concepto es importante, ¿no es cierto? Debido precisamente al principio de Arquímedes, donde se va a tener, fíjense, la densidad del agua, ¿no? Multiplicado por la gravedad. Ahora, ¿qué parte del volumen está sumergido dentro del líquido? ¿Sí?
precisamente toda esta parte, ¿no? Que estamos tomando en cuenta. Ahora, ¿cómo representamos esa parte? Fíjense, si consideramos de que el área, es decir, el área que va a tener, en este caso, acá tomamos en cuenta muy bien, en este caso, esta forma cúbica. Significa de que sus áreas, en este caso, van a ser iguales, obviamente. Parecido a un dado, ¿no? Tiene seis caras, digamos así, ¿no ve? Entonces, esta va a ser precisamente el área, ¿no? O sea, visto desde abajo, ¿no? Tenemos una área, acá también hay una área, este lado hay otra área y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ahora, este volumen sumergido, densidad del agua, gravedad, ¿cómo se presenta? Multiplicado precisamente por el área, ¿sí? Que va a estar en la parte de abajo. Ahora, ¿cuál es esta parte sumergida? Fíjense, toda esta partecita, en función de estas distancias. Directamente va a ser la altura h menos esta distancia y. ¿No es cierto? Entonces, representamos con la altura h menos en este caso y. ¿De acuerdo? Ahora, esto es igual, nos dice, al peso del colchón cúbico. Y el peso va a ser igual a densidad del colchón, gravedad, multiplicada en este caso por el volumen directamente, ¿no? Estamos hablando del volumen, en este caso del colchón. ¿Sí? Es inmediatamente acá, como ustedes notarán, vamos a simplificar las gravedades, se van a simplificar, y desarrollando vamos a tener densidad del agua, ¿sí? Resolvemos este paréntesis, por el área multiplicado por la altura h, menos la densidad del agua multiplicado por el área multiplicado por esta distancia y esto va a ser igual a la densidad del colchón cúbico multiplicada por el volumen del colchón. ¿Cierto? Y acá ustedes notarán que ya salta la vista de incógnita. Hay que despejar esta vía. ¿Sí? Despejamos correctamente esa y el problema estaría resuelto. ¿No es cierto? Adelante, llegaremos a la fórmula. Bueno, desarrollando, a ver, ¿cómo vamos ordenando esta formulita? ¿Sí? A ver, entonces, fíjense, acá vamos a colocar densidad del agua multiplicado, pero acá hay otra cosa importante. Fíjense, el área multiplicado por la altura, o sea, el área multiplicada por esta altura, ciertamente va a ser el mismo volumen, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando del mismo volumen del cuerpo, o sea, va a ser el BC. ¿No es cierto? Entonces, densidad del agua multiplicado por el volumen del cuerpo, menos la densidad del agua multiplicado el área multiplicado por la distancia y esto es igual a la densidad del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo. ¿Sí? Ahora, si vamos desarrollando, acá vamos a tener densidad, vamos ordenándonos bien, densidad del agua, volumen del cuerpo. Este término lo paso al lado izquierdo con signo negativo y vamos a tener densidad del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo. Y este término lo llevamos al lado derecho, va a aparecer como densidad positivo en este caso, ¿no? Del agua, área multiplicado por la distancia. ¿Verdad? Ahora, ustedes notarán de que en el lado izquierdo podemos factorizar el volumen del cuerpo. En paréntesis, vamos a tener, a ver, densidad del agua menos la densidad del colchón en este caso, ¿no? ¿No es cierto? Y esto es igual a la densidad del agua, ¿no es cierto? Acá área multiplicado por la distancia y. ¿Sí? La distancia y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al volumen del cuerpo, densidad del agua, menos la densidad del colchón cúbico
¿no es cierto? Y dividir, ¿entre qué? Entre la densidad del agua, ¿no es cierto? Multiplicar en este caso por el área. ¿Sí? Esa es la fórmula que vamos a considerar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con el volumen del cuerpo y el área, en este caso? ¿Sí? Pero, diremos, fíjense, en este caso, si lo dibujamos de esta manera al corcho cúbico, ¿no es cierto? Representamos de esta forma, ¿verdad? Algo así. Nos indica de que la arista que tienen es de 10 centímetros, ¿verdad? Lo cual significa que acá, bueno, esto mide 10 centímetros, estas son aristas, ¿verdad? Esta también mide 10 centímetros, ¿no es cierto? Acá también mide 10 centímetros, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, fíjense, el volumen del cuerpo, ¿a qué es igual el volumen de este cuerpo? Va a ser simplemente a multiplicar 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Multiplicando 10 por 10 por 10, ustedes notarán que vamos a tener 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa del área? De esta área de acá. Fíjense, de esta área. Esta área simplemente va a estar dada por 10 centímetros por 10 centímetros. ¿No es cierto? Y esto es equivalente a 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora bien, tomando en cuenta entonces esa situación, y acá, esta parte lo voy a borrar, ya vamos a poder empezar datos. ¿No es cierto? Entonces decimos, a ver, acá voy a continuar, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a empezar datos, es decir, vamos a empezar acá, en esta formulita. ¿No es cierto? Entonces acá, fíjense, esta Y, o sea, la altura que sobresale, va a ser igual al volumen del cuerpo. Esto es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Acá, en paréntesis, densidades. Densidad del agua, hablando en gramos sobre centímetro cúbico, es 1. Menos la densidad del corcho nos indica que 0,4, ¿verdad? ¿Sí? Pero todo en gramos sobre centímetro cúbico. ¿No es cierto? Y vamos a dividir entre, fíjense, densidad del agua. Densidad del agua normalmente es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Y multiplicado por el área, en este caso de este corcho cúbico de los lados, obviamente, estamos hablando de 100 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, de esta manera, fíjense, este resultado, realizando simplificaciones en unidades, nos va a dar en centímetros. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vayan realizando esa operación. Acá es negativo, ¿no? 1 menos 0,4, ¿no? Acá la densidad, miramos la densidad del agua, miramos el centímetro cúbico, multiplicado por el área de 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ese resultado, fíjense, el resultado que yo obtengo es 6 centímetros. ¿Está correcto? ¿Sí? Si toda esta distancia es 10 centímetros, entonces la que va a sobresalir va a ser 6 centímetros. ¿De acuerdo? Esa es la parte que está sobresalida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, aclaramos con este otro ejemplo el principio de Arquímedes. Espero que esté entendido estos conceptos.
hemos aclarado, les repito, precisamente con los ejemplos que hicimos. ¿Sí? Bien, jóvenes, vamos a quedar acá. La próxima clase vamos a analizar directamente ya fluidos en movimiento. En este caso, líquidos que están ya moviéndose, obviamente, en un conducto. ¿No es cierto? Hasta acá hemos visto toda la parte de hidrostática. Además, jóvenes, esta clase está siendo grabada, ¿sí? La grabación les voy a enviar, más que todo para aquellos alumnos que no han podido conectarse. ¿No es cierto? Y también, una vez que envíen ya la lista de los alumnos inscritos, ¿no es cierto? Por la plataforma Moodle, les voy a enviar también los apuntes, ¿sí? Donde los apuntes está ya más detallado, más que todo la deducción de las fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, para los que quieren ver nuevamente esta clase, no se preocupen, les voy a enviar la grabación, ¿sí? En el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos vemos en la próxima clase. Les agradezco por su atención. Hasta luego. Winge.